Hola, yo soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Datos, información y cosas extra folleto que te van a servir para tu repaso el sábado. Hola a todos, bienvenidos al nuevo Espacio Podcast. Estoy aquí con Titi. Hola Titi, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Estamos haciendo este nuevo programa para acompañarte en el estudio del folleto nuevo de jóvenes de Escuela Sabática y también ser un apoyo complementario para tu repaso el sábado. Sean todos cordialmente bienvenidos y antes de empezar con este complementario, ayuda complementaria para el folleto nuevo, vamos a comentarte un poquito qué es este folleto nuevo. Para el mundo, desde el año pasado se implementó un folleto de Escuela Sabática para jóvenes, para menos 30, más 17, 18, que tiene una nueva temática y está dirigido especialmente para jóvenes. Este folleto lo puedes conseguir, obviamente estamos en tiempo de pandemia, pero lo puedes conseguir con tu director de Escuela Sabática y también con los asociados, los coordinadores regionales de Escuela Sabática. Por lo menos por estas primeras lecciones se está compartiendo en PDF para que la gente todos los tenga en sus casas y pueda comentar, compartir y también estudiar con nosotros. También decirte que el formato es diferente, es nuevo. El formato no es diario, sino que es un tipo de formato que se estudia por tópicos, temáticas o conceptos, ¿ya? Bueno, ahí van a haber resúmenes, van a haber también complementarios, van a haber llaves maestras que te van a ayudar a guiarte. También van a haber capacitaciones que te van a ayudar a que puedas dirigir este estudio, ¿ya? Así que, bien, ¿te estás preparada para comentar este nuevo folleto? Por supuesto. Lo primero es comentar sobre las religiones antiguas o incluso los movimientos extraños. La Titi tiene algunos datos que nos va a dar ahora, pero me gustaría comentar un poco eso, ¿no? Cecilia, tú te has dado cuenta que siempre en la historia como que ha ido cambiando de los conservadores a los menos conservadores y han existido iglesias extrañas, bueno, no tan extrañas también en el presente o en el pasado, pero siempre han existido movimientos particulares o peculiares. ¿Cuáles son los datos que nos tienes para nosotros, Titi, hoy? Tienes mucha razón, Mati. Hay muchas corrientes de cristianismo y hay algunas tendencias bastante extrañas. Yo voy a nombrar a por lo menos dos. Personalmente, hay una parte del cuerpo que no me gusta, que son los pies. ¿Ya? Y en Brasil hay una señora que le pagan por besarle los pies. Yo cuando supe esto quedé como, ¡iu! No puedo creer que la gente haga eso. Es una iglesia, una religión que hace eso. Sí. ¿Y por qué lo hacen? Esto lo hacen porque supuestamente al besarle los pies la persona se sana. Ya, ok. No sé. Bueno, yo también conozco una que es la más peligrosa del mundo, más peligrosa porque está en un lugar muy peligroso, que es en Cisjordania, donde se cree que por tradición Jesucristo fue bautizado y en esa iglesia está rodeada de minas, que en los años 60 los judíos, sí, minas antipersonales, de estas bombas y no se puede pasar. La realidad es como que la gente siempre cuida ahí porque la gente que va a visitar al santuario que ellos creen puede morir. Bueno, pasando de estos datos curiosos sobre iglesias extrañas, vamos a leer el versículo de hoy que se encuentra en Mateo 28 del 16 al 20, que es la Gran Comisión. Dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué me podrías decir, Mati, de este versículo? Bueno, aquí hay una promesa especial que incluso se repite, vamos a ver ahora que se repite en toda la Biblia, porque Jesucristo le dice: voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Podría comentar dos cosas de esto, por ejemplo. Dice hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo. Puedo tomar dos perspectivas que pueden ser la temporal o la espacial, porque dice hasta el fin del mundo, es como que fuera un espacio físico, ¿no? Como que te puedo acompañar hasta donde tú estés. Que también eso está en el Salmo 139, el 7, versículo 7 al 10. Si me lo pueden leer, Cecilia. Salmo 139, el 7 y el 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Bueno, ahí dice prácticamente lo mismo y en el 10 continúa: aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. O sea, esta promesa de Mateo 28 es la misma que aparece en Salmos, que el Señor está cuidándote
en cualquier parte de la expansión del planeta, del universo, etcétera, etcétera. Y también está la temporal, o sea que el Señor no solamente te cuida hasta un lugar, o un lugar, digámoslo, en el espacio, sino que también un tiempo, que es el fin del mundo. O sea, el mundo va a tener un fin y el Señor te va a cuidar hasta ese momento. También esa idea se repite en un montón de partes. Si me puedes leer Hebreos 13:5, Titi, por favor. Hebreos 13:5 dice: manteneos libres del amor al dinero, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces, esta idea se reitera. La idea de que el Señor está contigo acompañándote, sustentándote. En hebreo obviamente habla del sustento del dinero que cita Deuteronomio, pero el sustento, el acompañamiento, que es lo importante, hasta que se acabe el tiempo. También parece algo muy similar en Josué 1:9. Este es más conocido. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Sabemos que hay una reiteración de la idea, ¿no? De que el Señor acompaña a los que le son fieles a sus hijos, y los acompaña no solamente hasta el fin del mundo físico, sino que hasta el fin de los tiempos. Prácticamente el Señor le dice: no estarás solo, voy a estar contigo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, que vamos a hablar de los verbos del versículo de memoria. ¿Tienes algún comentario sobre esto? Sí, o sea, este versículo tiene varios verbos y hay todo un comentario en el folleto de Escuela Sabática, ¿no? Pero quiero resaltar solo un versículo que también se resalta en el folleto, que es el verbo ir, que es con el que inicia la oración. Porque dice hacer discípulo, enseñando, bautizando, etcétera, etcétera. Pero ir tiene una trascendencia en la historia de la fe o en la historia de los hebreos, porque el concepto hebreo significa cruzar al otro lado o llegar o atravesar algo. Entonces el ir es como la esencia del hebreo, porque el primer hebreo, ¿quién fue? Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Salió de su ciudad y se fue a Ur. Entonces finalmente el hebreo, el ponerse el título de hebreo o el ser una persona de fe, tiene que ver con esto, con la acción de ir, de salir, de hacer algo. Y esto te hace el llamado a la fe, porque si tú vas a ir, no te está diciendo toma las cosas y ándate, sino que vete solamente. Tiene el acto de ir y ser un hebreo o ser un hombre de fe. Entonces, ser discípulo tiene esta connotación, ¿no? De tener primero el acto de fe. Entonces, ¿quieres decir que con estos 4, el ir es el primero de todos, aunque hacer discípulos sea el más importante? Con el que parte los versos. En la siguiente sección vamos a hablar del discipulado, algo que es muy importante para nuestra iglesia hoy en día, que si no hay discípulos, ¿cómo se sigue nuestra fe, cierto? Claro. Y nuestro mayor ejemplo es Jesús, claro, el que dejó en la tierra, ¿cierto? Claro, Jesucristo siempre fue un discipulador no pasivo, sino que activo, ¿ya? Al fin y al cabo, como que la iglesia verdadera tiene que ver con esto, ¿no? Con el relacionarse, perdón. Ser un discipulador activo, un discipulador que enseña de forma activa. O sea, cuando Jesucristo, por ejemplo, que estudiamos los verbos, dice ir, Jesucristo no les dijo nomás vayan, sino que Él iba, Él salió de su lugar de confort, salió de donde tenía que estar y fue y hizo este acto, ¿no? De todo lo que Él enseñó a ser discípulo, bautizar, enseñar las cosas escritas. Entonces, como comparamos, por ejemplo, las primeras historias, los primeros datos que eran estas iglesias extrañas. Entonces esta es como la iglesia sana, la que enseña de ir y enseñar y ir donde la gente lo necesite. Porque igual, como hablábamos al inicio, estas iglesias, también en la historia, hay iglesias o movimientos, como el montanista, que eran estas personas que se apartaban del mundo, se retraían del mundo regular y se iban a las montañas, a los monasterios, que finalmente el movimiento monástico, ¿no? Que son las personas que se iban a encerrar a estos castillos gigantes, a estudiar la Biblia, más que estudiar, porque no la estudiaban mucho en latín, solo a hacer rezo, golpearse, qué sé yo, hacer como sacrificios humanos para ganarse la salvación. Entonces, como que esto es un discipulado, digámoslo, pasivo, o más que pasivo, es un discipulado enfermizo, ¿no? Porque no es como el discipulado sano. El otro tipo de discipulado que tampoco es sano es el que existía en las escuelas hebraicas. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús existían muchas escuelas hebraicas donde el rabino, el que sabía más de la Biblia, de las leyes judías, se vendía o se promocionaba como una persona íntegra, muy conocedora, donde los padres querían llevarlos para que fueran como ese rabino. Cosa que Jesucristo finalmente no participa porque él no fue de ninguna escuela. Y habían dos pensamientos, que eran los de Gilei y los de Shammai, que eran los más conservadores y los más liberales. Pero el liberal no era tan exagerado como ahora, sino que si la persona era conservadora era porque al horario de la oración
se arrodillaba a orar donde estaba y los liberales no, podían seguir orando caminando. Eso es para los judíos, el liberal y el conservador. Entonces, Jesucristo nunca formó parte de esto, sino que él tuvo un discipulado sano. ¿Cuál era este discipulado sano? Que él se hace una relación, primero, de amistad con los discípulos. Él era amigo, él dice explícitamente que él, eso es como el amor, ¿no? Dar la vida por sus amigos, que eran ellos, los discípulos, bueno, y la humanidad completa, pero un discipulado sano es un discipulado donde hay amistad involucrada. Otra cosa que también hacía Jesucristo era que no solamente les decía que era lo que tenían que hacer, sino que se los enseñaba. Porque nosotros vemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando les dice ustedes tienen que orar, miren, oren así. Y ora con ellos, dice, o no, más que repitan, digan cosas como estas, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo. También le enseñaba los milagros, con muchos milagros que después los discípulos repitieron en el libro de Hechos. Sanar a las personas inválidas, etcétera, etcétera. Se puede decir que Jesús tenía un interés puro y sin segundas intenciones, ¿cierto? Exacto, o sea, Jesucristo lo que hacía era mostrarles cómo hacer las cosas, enseñárselas, o sea, era como que, ya, yo te voy a enseñar a ser carpintero, toma, agarra el martillo, le tomaba la mano, un ejemplo, y le ayudaba a martillar, o sea, la persona hasta que aprendiera lo dejaba. No era como la escuela formal que nosotros tenemos hoy día, que es como discipular a base de información, ¿no? Esta es la verdadera forma de hacer discípulos. Un caso que vivimos nosotros con unos amigos, que fue como un caso más práctico en la actualidad, es que tuvimos un profe que en primer año, bueno, yo soy estudiante de teología, que en primer año nos ayudó a aprender a hacer nuestro culto devocional. Ustedes saben que en la vida como adventista siempre se promociona esto del culto devocional en la mañana, y él nos enseñaba, pero no nos decía así como, solo, ya, esta es la forma, sino que él nos mostraba cómo hacerlo, incluso él nos iba a visitar de repente en las mañanas, al internado o a donde vivíamos. Y para decirnos, oye, tienen que hacer esto, ocupen estos libros, ocupen este tiempo, porque para todo eso hay como estimaciones, desde Elena de White en la Biblia. Ocupen estos horarios, etcétera, etcétera. Y finalmente él nos revisaba, por ejemplo, nuestra devocional, en nuestro estudio devocional, nuestras reflexiones, cosas que nosotros aprendíamos. Y sirvió, por lo menos a mí me sirvió, que desde ese entonces hasta el día de hoy yo hago mi culto, o mi culto matutino, mi devoción, como él me la enseñó. Y yo creo que todos mis amigos o mis compañeros que aprendieron, así fueron. Entonces fue un discipulado muy sano, porque él no solamente se preocupó de darnos la información, sino de que la aplicáramos. Bueno, para ir concluyendo ya este podcast, Elena de White dice así: sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense en mí, también en los que viven según el ejemplo que nosotros le hemos dado a ustedes. Filipenses 3:17. Los nuevos discípulos aprenden el significado del discipulado, así como lo que implica seguir a Cristo, imitando el ejemplo de alguien. Ese alguien nos incluye a nosotros. Debería haber no solo enseñanza teórica, sino también trabajo práctico bajo la dirección de instructores experimentados. O sea, prácticamente la clave es el interés. Claro, o sea, la persona que quiere discipular es porque tiene interés en ayudar a las personas a que crezcan espiritualmente. Como dice Pablo, hay que aprender las cosas básicas. En Hebreos 6 después dice, ahora dejando las cosas básicas que todos sabemos, tenemos que pasar a algo llamado la madurez. Y eso es lo que ayuda al discipulado, ¿no? Que la persona pase de las cosas básicas a la madurez y que le enseñe a los otros también cosas básicas y pasar a la madurez espiritual, pero con este real interés. O sea, que la persona realmente quiera ayudar al otro a que la persona crezca, no mera información, mera instrucción. Tienes que pensar que simplemente hay que seguir el ejemplo de Jesús y la esencia de Jesús es amor. Bien, este fue el complementario de hoy. ¿Cómo te pareció, Titi? ¿Te gustó el nuevo folleto? ¿Está bueno? Me gustó mucho. Bien, este fue Espacio Podcast, el complementario que te va a ayudar a tener información extra folleto, te va a ayudar a poder comprender cosas que quizás no están en el folleto y una ayuda para que tengas un resumen más contundente el sábado de mañana. Cecilia, ¿cómo te pareció el folleto nuevo? Me gustó mucho. Ahora no hay que leer tanto, hay que hacer muchas cosas prácticas. Me gusta ese. Claro, porque hay ítems que te piden anotar tus versículos, lo que comprendiste. Así que es como un estudio más deductivo o más, digámoslo, más personalizado, ¿no? Sí. Así que te invito a pedirle a tu coordinador regional o a tu director de escuela sabática para conseguir este folleto. Si no lo has descargado en PDF, te invito a descargarlo. Lo hemos compartido en las redes sociales. Puedes seguir en las redes sociales también del Ministerio Joven Chile en Instagram,
en Facebook y en YouTube. Estamos subiendo capacitaciones, los podcasts, estamos subiendo también cómo usar el folleto, las llaves maestras. Así que todo esto es para que tú puedas estudiar en la escuela sabática y llegues, ya no es 7-7, pero llegues con el folleto completo estudiado el sábado. Que el Señor te bendiga. La siguiente lección se llama, Cecilia. La siguiente lección se llama El objetivo del discipulado. Bien, nos escuchamos en un nuevo podcast. El Señor les bendiga. Un gusto. Chao. Chao.